Oremos una vez más para que el Señor nos hable a través de su palabra. Hoy vamos a continuar estudiando sobre las fiestas. Hoy corresponde la fiesta de Pentecostés, que es muy importante para nosotros los creyentes, y vamos a entenderla muy bien. Así que les pido que estén bien conectados, que les suban el volumen a sus teléfonos, a sus televisores, donde estén conectados a sus computadores, porque lo ideal es que podamos todos entender muy bien el significado de esta fiesta, por qué es tan importante para nosotros los creyentes, cuál es el cumplimiento en el antiguo pacto, qué significaba, y para nosotros hoy qué significa esta fiesta y cómo nosotros la debemos celebrar en nuestras vidas. Entonces oremos y pidámosle al Señor por sabiduría y por que Dios abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestro ser, para que podamos captar esa palabra del Señor. Padre Celestial, una vez más nos dirigimos a ti y te rogamos, Señor, en esta hora, para que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, con integridad, Señor. Oramos por el predicador, oramos por Pablo, Señor, úngelo con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Obra, Señor, en él, Padre Celestial, para que él nos dé a conocer tu palabra, Señor, que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, sino que nos dé a conocer realmente lo que tú quisiste hablarnos a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos entender el significado, Señor, de esta palabra para nuestras vidas hoy en nosotros, Señor, y que así mismo podamos compartirla a otros, Señor. Bendecimos, Señor, a aquellas personas, Señor, que van a escuchar esta palabra, porque sabemos que va a ser bien importante para ellos, y oramos que tú, Señor, nos des un corazón humilde, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con ustedes les dejo a Pablo Murillo. Buenos días, bienvenidos. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 36. Y pues, como decía mi esposa, estos días desde el miércoles hemos estudiado las fiestas del Señor establecidas por un calendario bíblico que Él estableció por medio de la luna, por medio del sol. Lo vimos en Génesis capítulo 1, versículo 14, que estableció las lumbreras como una forma de cumplimiento de los tiempos de las fiestas, y que esas fiestas tienen un contexto histórico que empieza con el pueblo de Israel cautivo en Egipto, que va salido de ese pueblo y empieza un proceso. Históricamente ellos cumplieron ese proceso, y Jesús va a cumplir todo eso que estaba sucediendo en una forma profética, ¿sí? Entonces vimos el contexto histórico, el cumplimiento profético, que es muy importante para que nosotros creamos que Jesús es quien dijo el Padre que iba a venir. Y después nosotros, como la iglesia, tenemos el cumplimiento también de la promesa que Él ha dado. Entonces nosotros realmente es como si continuáramos escribiendo la Biblia. Es como si nosotros fuéramos en Hechos capítulo 29, 30, 31, ¿no? Se sigue escribiendo el libro de Lucas de los Hechos, porque es la continuación de la iglesia establecida por la declaración de Pedro en el día que él pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces hoy vamos a continuar. Hemos visto todas las fiestas de la primavera, las 3 fiestas de la primavera, que empiezan con la Pascua, después con los panes y levadura, después con la fiesta de las primicias, que sería el equivalente al día de hoy, porque las primicias, dice el apóstol Pablo, es Jesús resucitado. Esa es la fiesta de las primicias. Ahí cumple Jesús las primicias, que resucitó, no solamente que murió, sino que resucitó. Después yo les dije que vamos a ver esta fiesta, que es la fiesta intermedia, o la fiesta de las semanas, Shavuot para ellos, o la fiesta de Pentecostés para nosotros, y esa la vamos a ver hoy, que es la que está pendiente. Y después vimos las fiestas del otoño, que son las fiestas que están por cumplirse, que empieza con las fiestas de trompetas, que vimos que es una advertencia que viene, que Dios está advirtiendo para que la gente corra a Él. Y que si usted no escucha esa advertencia y usted muere espiritualmente, usted muere eternamente, usted no le puede echar la culpa a nadie. La sangre suya va a caer sobre usted mismo, porque Dios está haciendo la advertencia. Después viene la fiesta de la expiación,
que es como el último chance que tienen las personas para arrepentirse, para ser cubiertos de su pecado y acercarse a Él. Y después, por último, vimos la fiesta de tabernáculos, que es el cumplimiento de Él, primeramente cuando vino, que hizo tabernáculo entre nosotros y habitó entre nosotros, y después en su partida se va a preparar lugar para nosotros y está esperándonos en el tabernáculo eterno, el verdadero tabernáculo, donde celebraremos las fiestas de las bodas del Cordero en ese lugar eterno, y será una fiesta espectacular, así como la que celebraban los judíos, que era con trompetas, con luces, con agua, con vino, con alegría, con gozo, porque estaremos eternamente con Él. Entonces hoy vamos a leer Lucas capítulo 24 y vamos a ver la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, o Shavuot en el contexto judío. Entonces dice Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante. Yo les he dicho que este capítulo es uno de los que a mí más me gusta de toda la Biblia, porque tiene una cantidad de información que fortalece nuestra fe. Entonces dice así la palabra del Señor en el versículo 36, y ustedes me pueden acompañar en la lectura en voz alta si quieren. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Dijo: Shalom. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Bueno, vamos a orar primero para que esta palabra cumpla ese propósito, que nosotros seamos testigos de Él, pero testigos de verdad. Y ahorita vamos a ver cómo es que uno puede ser un testigo verdadero del Señor. Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias eternas, Señor, porque tú has hecho todo lo que era imposible para nosotros. Lo que nosotros hacemos es imposible, pero tú lo haces posible, Señor. Tú hiciste posible que nosotros, que estábamos muertos espiritualmente, pudiéramos resucitar juntamente contigo, Señor, para la gloria tuya, Señor. Entonces ayúdanos a entender nuestro propósito, ayúdanos a entender cómo esta fiesta que se celebraba en la antigüedad, que tú cumpliste enviando al Espíritu Santo, ahora en nosotros es una realidad, Señor. Nosotros clamamos por la llenura, por el bautismo del Espíritu sobre nosotros, para que nosotros podamos ser testigos tuyos y podamos dar estas buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo requiera, que podamos ir a todas las naciones, Señor, en arrepentimiento, predicando el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, y que comencemos desde nuestra casa, Señor, desde nuestro hogar. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y colocamos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nosotros estábamos viendo las fiestas. Hoy vamos a ver fiesta de Pentecostés o fiesta de Shavuot. Eso está en Levítico 23. Pero antes de ir a Levítico 23, pues aquí Jesús en esta porción se está presentando resucitado delante de sus discípulos. Es que mire, para muchas personas es fácil creer que Jesús murió, pero lo que es difícil es creer que Él resucitó. Porque Jesús ya les había dicho a ellos: mire, es necesario que yo vaya, que padezca, porque cuando se traían los primeros frutos era necesario que el sacerdote los zarandeara
¿no? Zarandeara el fruto y lo presentara en el primer día de la semana. Y Jesús fue zarandeado, fue crucificado, fue flagelado, latigado, escupido, vituperado, etcétera, a tal punto que yo creo que ningún ser humano podría haber soportado eso. Finalmente es crucificado. Y los discípulos, en esta porción de Lucas 24, pues hay dos discípulos que van de camino a Emaús, y Jesús se les presenta en medio y les empieza a interrogar a ver ellos qué es lo que pasa realmente con su fe, ¿no? Entonces Él les dice: insensatos y tardos del corazón para creer todo lo que ya estaba escrito. Es que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí. Y eso es lo que hemos analizado en las fiestas, porque nosotros hemos visto la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y todos ellos dan testimonio a favor del Señor. Entonces, cuando Él ya se les presenta resucitados, y Él les dice: mire, yo no soy un fantasma, no soy un espíritu, denme algo de comer, pues para convencerlos de que realmente no es una visión colectiva o algo colectivo de furor, sino que realmente es Él que resucitó. Se presenta en medio de ellos y hace un anuncio muy importante, y es que dice: mire, no se vayan a ir de Jerusalén. ¿Por qué les dice que no se vayan de Jerusalén? Pues porque es necesario que venga sobre ellos la promesa del Padre. La promesa del Padre. Entonces vamos a ver que en la fiesta de Pentecostés se está cumpliendo la promesa del Padre. Vamos a ir a Levítico 23. Nosotros hemos estado analizando esa porción, ese capítulo en estos días por todos los lados, y espero que eso haya quedado muy arraigado en su corazón y que arda su corazón cuando usted vea que este cumplimiento profético en Jesús es infalible, que es perfecto, que hace que nosotros creamos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, porque indefectiblemente se ha cumplido al pie de la letra, punto por punto. Hemos tratado de extraer lo más gruesito, pero si usted hace un análisis más completo, pues verá que hay más cosas que se están cumpliendo ahí. Y vamos a leer desde el versículo 16, donde está la fiesta de las semanas. Entonces dice: hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, sí, desde el 16, desde el 15, desde el 15 dice ahí en tu nota. 15, sí, perdón, desde el 15. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, eso es después de las primicias, o sea, contaréis porque la última fiesta que está antes de Pentecostés es la de las primicias. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidas con levadura, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocaustos a Jehová. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis ese mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y el extranjero los dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, entonces, en el contexto histórico, lo primero que miramos es el contexto histórico, lo que está sucediendo. Entonces, en este punto, el pueblo de Israel sale de Egipto en Pascua, empieza a caminar por el desierto, alimentándose de los panes sin levadura, cruzan el Mar Rojo. Ya vimos que ese evento es importantísimo porque en ese momento se llaman hebreos, que eso equivaldría a nosotros en el bautismo, porque nosotros vemos que después el apóstol dice que ellos fueron bautizados en el mar y en la nube, ¿no?
El hecho de cruzar por debajo del mar y volver a salir al otro lado es nuestra muerte y resurrección en Jesús. Es que todos los detalles son tan impresionantes que no tenemos ese el tiempo, pero poco a poco los hemos ido viendo en los estudios. Entonces, cuando cruzan el Mar Rojo, después de 50 días, ellos están de frente al monte Sinaí, listos para recibir la ley de Dios, o la instrucción de Dios, o la Torá de Dios. Eso lo está en Éxodo capítulo 19, versículo 20, no vamos a ir, eso ya lo hemos visto. Entonces ellos están de frente a el monte y están listos, y Dios le pregunta a Moisés, bueno, Moisés, pregúntale al pueblo, si yo le doy instrucción, ¿ellos son capaces de aceptarla y seguirla? Imagínense que Dios pregunta, antes de dar la instrucción, si ellos son capaces de seguirla. Y Moisés le pregunta al pueblo, y el pueblo que respondió, que sí. Entonces en Éxodo 20 él sube al monte y Dios le entrega la ley a Moisés. Entonces ellos celebran esa fiesta como estatuto perpetuo, recordando históricamente que ellos recibieron la ley de Dios, que subieron al monte y recibieron la ley de Dios. Entonces después Jesús, que él desarrolla toda su vida pública como judío, por eso es que nos interesa a nosotros tanto conocer de la cultura judía, ¿no? Porque Jesús era judío y él va a hacer todo en torno a su cultura. Nosotros veíamos ayer, por ejemplo, que es muy difícil a veces en nuestra misma, como colombianos, en nuestra misma cultura, por ejemplo, yo le preguntaba a doña Irene, y bueno, ¿y usted qué hace el 24 de diciembre? No, pues hacemos ajiaco. Pues pregúntele a una persona del Tolima y él no le va a hablar de ajiaco, le va a hablar de tamales, de lechona, ¿no? Y cada uno tiene una tradición oral que ha venido por años. Entonces imagínense, si es tan difícil entender en nosotros como colombianos entender de una región a otra, imagínense entender de un país a otro, de una cultura totalmente distinta a la nuestra, como es la judía. Entonces por eso nos interesa a veces entender en qué contexto de su vida cotidiana Jesús está desarrollando todas las profecías. Entonces vimos que nos apoyamos en otros libros sagrados que son de tradición de ellos, que han sido consignadas y que nos sirven mucho para abrir el entendimiento, para poder entender por qué Jesús hizo lo que hizo y cómo está desarrollando todas estas cosas. Entonces, él como judío, su vida está girando en torno a la ley de Moisés, a los mandatos dados por Dios, y llegamos a la fiesta que celebra esta entrega, la fiesta de Shavuot para ellos, o la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas, porque dice, contará 7 semanas y el día siguiente a esas 7 semanas, o sea, el 50 días, porque 7 por 7, 49 más un día sería el día 50, y por eso se llama Pentecostés, ¿no? O los 50 días. Entonces, de acuerdo a la ley, si el pueblo permanecía en obediencia a los mandatos y solo buscaba y amaba a Dios, solamente entonces la cebada para el tiempo de Pentecostés estaría lista para hacer el pan, y los viñedos estarían mostrando racimos de uvas listos para hacer el vino. Entonces, cuando nosotros pensamos en el pan y en el vino, pues inmediatamente viene a nosotros la celebración que hacemos el primer día del mes, que es el pan y el vino, partir el pan, que es el cuerpo de Cristo, y compartir el vino, que es la sangre del Cordero. Todo tiene un sentido perfecto. Entonces, así que en el tiempo de esta fiesta, todo esto serviría como una señal de gran bendición del Señor, proveedor de Israel, ¿no? También es una alegoría de la bendición espiritual, porque para ellos era la bendición de las cosechas, la bendición de las uvas, todo lo material, ¿no? Pero eso era un símbolo, como dice Hebreos, un símbolo de las cosas espirituales para nosotros. Para nosotros no es una fiesta, pues obviamente es rico no tener bendición en la mesa, ¿no? de la comida, pero más alto es la bendición de poder compartir con Él, de haber experimentado la muerte y la resurrección de Él, y estar sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, ¿no? Entonces, en tiempo del Señor era obligatorio nuevamente no llegar con las manos vacías. Ya hemos hablado un poco de eso, sino que traemos las ofrendas. Y en la sinagoga se hacía la lectura de Éxodo 19, que es donde están ellos listos para recibir la ley de Moisés. Y la narración de cómo subió Moisés al monte, y arriba había un gran estruendo y fuego, en el cual había descendido el ángel de Jehová. Entonces, fíjese que en el hecho histórico,
ellos están abajo, en la base de la montaña. El ángel de Jehová se está manifestando en la parte superior de la montaña, con fuego, con estruendo, con viento, a tal punto que ellos tenían temor. Ellos estaban asustados. Mire, esta es una lectura obligada para día de Pentecostés, el tiempo de Jesús en la sinagoga. Éxodo 19, 21, ese sí lo vamos a buscar. Éxodo 19, 21. Dice: y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Si era, no mentiras, no sé si. Claro, porque no pueden ver. Bueno, leamos desde el 19 para entender el contexto. Dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando, de las trompetas, el sonido de esa trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte Sinaí, y él subió. Ahora mire lo que dice el 20:18. Una vez él les entrega la ley, en el 18 dice, 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. O sea, claro, se asustaron porque era una manifestación demasiado poderosa, ¿no? Es que mire, uno a veces cuando, más por ejemplo aquí en el campo donde estamos nosotros, cuando truena pues se ve esa manifestación poderosa, ¿no? De la fuerza, de esa fuerza que se despliega ahí. Entonces ahora imagínese todo eso concentrado en la punta de una loma, de una montaña, y la manifestación de Dios ahí, y él hablando con toda la fuerza, y bueno, la manifestación espectacular, ¿no? Entonces, y mire que voy a leer algo que está en el Mishnah judío, que es la tradición oral de ellos, porque es que en este acontecimiento, todo este despliegue, por decirlo así, ¿no? Que es como cuando uno, por ejemplo, el 8 de diciembre, que es el Día de las Luces, que celebran el Día de las Luces, entonces botan esos fuegos artificiales, ¿no? Y esa pompa y eso, pues más o menos eso es un despliegue de Dios manifestándose a su pueblo, que les va a entregar sus ordenanzas, les va a entregar la ley, ¿no? Entonces esa manifestación es gloriosa. Y en la tradición, otra vez en la tradición judía, en la Mishnah, hay un comentario con respecto a Éxodo 20. Y dice así textualmente, dice: una voz explotó en 7 y se dividieron en 70 lenguas. La voz salió y se dividió en 7 voces, de esas 7 voces en 70 lenguas, para que todas las naciones la escuchasen. Y cada nación escuchó en su propia lengua, y fue sorprendente. Este es un comentario. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la ley escrita, que es lo que Dios le dio a Moisés en las tablas, y que hay una ley oral, que es la tradición de lo que ellos le iban contando de padres a hijos que había sucedido en ese entonces? Entonces en esa Mishnah está consignado esto, que ellos, es un comentario que está haciendo un rabino de ese tiempo. Entonces dice que explotó en 7 y se dividieron en 70 lenguas. ¿Se acuerdan que cuando vimos el número 70 hacía referencia a qué? Los 70. 70 a las 70 naciones. A la generación. 70 hijos, 70 naciones. 70 fueron los apóstoles que el Señor envió a predicar a las naciones. A las naciones. Y 70 también fueron las personas que descendieron a Egipto. Entonces fíjese que 70, ¿por qué pensamos en naciones? Porque en Génesis capítulo 10, cuando empieza otra vez a poblarse la tierra por Noé, porque Noé sobrevive, y de sus hijos van a venir todas las naciones, y las descendencias de ellos son 70. Entonces cada vez que uno habla de ese número 70 está hablando de las naciones. Y entonces el rabino está haciendo una declaración
de lo que sucedió en ese lugar, que se manifestaron unas lenguas, 70 lenguas, y la voz salió y se dividió en 7 voces. También ese número 7, ¿no? De los 7 seres vivientes que adoran de día y de noche, ¿no? Los 7 espíritus de Dios. Y entonces esas voces, y dice que de esas 7 voces, en 70 lenguas, hablaron a todas las naciones y todas las naciones escucharon. Eso es el contexto histórico. Entonces, ahora vamos a ver el cumplimiento profético. Entonces, aquí hago un paréntesis, es que a veces nosotros pensamos que la fiesta de Pentecostés es una fiesta cristiana, como que la fiesta de Pentecostés empieza en Hechos capítulo 2, ¿no? Que es donde se manifiesta el Espíritu Santo y se habla de Pentecostés. Y uno le habla a las personas cristianas, Pentecostés, el Espíritu Santo, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pero en contexto histórico, ellos ya venían celebrando eso porque era un cumplimiento profético que se da en Hechos capítulo 2. Entonces, vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. Y ahí es donde tiene sentido lo que Jesús le está diciendo. Entonces Jesús se presenta resucitado entre sus discípulos y les dice, mire, comprueben que soy yo, que yo resucité, para que ustedes puedan ser testigos verdaderos míos. Mírenme, toquen mis llagas, mírenme la herida que tengo en el costado, denme de comer para que vean que yo no soy un espíritu, certifiquen que yo soy. Y no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué les está advirtiendo que no se vayan de Jerusalén? Porque es que la cosa se va a poner terrible. No sé si ustedes han visto en las películas, pero después de la partida de Jesús empieza una persecución terrible para tapar el nombre de Jesús. Los sacerdotes están muy asustados porque ellos están viendo que se está manifestando Jesús. O sea, ellos lo mataron para que no se hablara más en ese nombre. Y entonces empieza a manifestar más todavía el nombre de Jesús. Y ellos empiezan, se asocian con los herodianos, con Pilatos, con Herodes, para empezar a perseguir ese nombre, para que no se hable más de eso, porque eso es incómodo para ellos. Pero estaban quitando adeptos. Entre más hablan de ellos, más se levanta el nombre de Jesús. Entonces miramos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. Dice, en el primer tratado, Teófilo, está hablando así porque esto lo escribió Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado es el Evangelio de Lucas. Este es el segundo tratado que escribe Lucas y se lo escribe a un señor que se llama Teófilo. Entonces dice que en él hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el tiempo ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se acuerda que estábamos hablando de los dos reinos y que iba a ser uno? Y Jesús le responde, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, ese es como el último paso antes de partir. ¿Usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, cuando una mujer va a salir de la casa y deja a los hijos encargados, o los papás van a salir y van a dejar a los hijos encargados, entonces empiezan a darle minuciosamente, mire, tiene que hacer eso, pero ojo, no se le olvide, denle la comida al perro, ojo, no se le olvide pagarle a tal cosa, ojo, no se le olvide mirar si llega el recibo del gas, ojo, no se le olvide. Usted está dando las indicaciones para que cuando él no esté, ellos hagan como si él estuviera. Jesús le está dando durante 40 días a los discípulos instrucciones de lo que tienen que hacer y hablar. Por eso cuando uno lee las cartas, lee el libro de los Hechos, pues ellos no hablan ya de su propia cuenta, ellos hablan como Jesús les enseñó. Y hablan la doctrina de Jesús. O sea, ya no se inventan vainas, ellos no están diciendo, no, pues es que a mí me parece que deberíamos hacer, no, ellos lo que hacen es seguir las instrucciones que Jesús les está dejando. Pero una cosa súper importantísima es que no los va a dejar solos como prometió antes, sino que les va a enviar
el Espíritu Santo. Entonces dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos o serán bautizados. Ese es el bautismo de Jesús, ¿no? Porque cuando usted lee en Juan capítulo 4 y uno hace la pregunta, ¿cuántos bautizó? ¿A cuántos bautizó Jesús? Ahí dice que bautizó, ¿no? Dice que no bautizó a ninguno, que los que bautizaban eran sus discípulos. Porque realmente el bautismo que mandan los discípulos es el bautismo de agua o de el que hacemos nosotros, Por agua. ¿cierto? Que es el mandato que nos dice, vayan y prediquen el evangelio y bautícenlo. Ese es el bautismo que Jesús nos envió a bautizar. Pero Jesús no bautizó porque este es el bautismo de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice, no se vayan porque van a recibir mi bautismo, el bautismo que viene, que es Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué viene ese bautismo? Para recibir poder. Para que tenga poder. ¿Y para qué es ese poder? Para predicar, para enseñar, Para ser testigo. Para ser testigo. Para ser testigo. Testificar de él. Entonces, fíjense que Jesús es curioso y es algo que yo siempre me pregunté, y es por qué Jesús ascendió en el día 40, porque dice que está 40 días con ellos y asciende, pero el Espíritu Santo viene hasta el día 50. No, porque no se quedó hasta el 50, asciende y envía el Espíritu Santo. Se va en el 40 y quedan como 10 días en los que ellos están solos hasta que viene el Espíritu Santo. preparándose, orando. Entonces dice que Jesús está con los discípulos 40 días hablándoles del reino, pero les advierte que no se vayan de Jerusalén, lugar donde se celebran todas las fiestas, hasta la fiesta de Pentecostés. Es que, como les decía, las cosas se van a poner difíciles, va a empezar una persecución, pero lo importante no era eso difícil que iba a venir, sino la promesa del Padre. Nosotros lo vimos ahí en Lucas capítulo 24, versículo 49, no se vayan de Jerusalén, lo ratifica Lucas aquí en Hechos capítulo 1, no se vayan de Jerusalén, espere la promesa del Padre. Así como el número 70 representa las naciones, el número 40, ¿ustedes a qué entienden que se asocia? Porque él está 40 días. ¿A qué se asocia el número 40? ¿Cuáles? Bueno, Por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo 40 años vagando en el desierto. Moisés en el monte estuvo durante 40 días. La tentación de Jesús estuvo 40 días. 40 días y 40 noches en el desierto siendo tentado. Tenemos una cuarentena de 40 días. Entonces eso se asocia a una prueba. Se asocia a las pruebas o a la prueba, el número 40. Pero quedan 10 días. ¿Y qué representaba los 10 días? ¿Se acuerda que lo vimos también? Los 10 días que vimos, porque la fiesta, por ejemplo, la fiesta de trompetas, era en el séptimo mes, en el primer día, pero la fiesta de expiación era en el día 10. ¿Se acuerdan que hablábamos qué sucedía durante esos 10 días? ¿Era tiempo de qué? Era tiempo de aflicción, de afligir el alma, porque era un tiempo, porque las trompetas advertían y venía el tiempo de expiación. Entonces viene una advertencia y tiene que afligir su alma, porque mire, lo que viene es glorioso, pero si usted está preparado o usted está cubierto, sería, porque expiación traduce eso, cubierto por la sangre, pues usted no tiene que preocuparse, pero si usted no está cubierto, pues póngase pilas, porque lo que viene va a ser terrible para usted. Lo leímos en el Salmo 1. Dice que, volvamos al Salmo, está hablando el Salmo 1 de Jesús, ¿no? No está hablando de nosotros, porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está hablando de Jesús. No hay ningún hombre que pueda hacer esto. No, yo sé que nos han hablado que bienaventurado si usted no se sienta y que una silla de escarnecedores sentarse y hablar de los demás y no sé qué. Usted no puede hacer esto. Usted no puede ser el varón que no anduvo en consejo de malos, porque la Biblia dice que todos somos malos, que no hay ninguno bueno. Está hablando de Jesús, que Él es el que se deleita en la ley de Jehová y su delicia, y medita en Él de día y de noche, y Él es como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Pero no así los malos, mire la advertencia, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos
perecerá. Es una advertencia terrible, ¿sí? Porque el único justo es Jesús. No hay ninguno justo. ¿Quién es justo? Junto a Jesús. Solamente el que por la fe lo recibe y deja que su sangre le lave. Ese es el que es justo. Entonces esa es la advertencia, y vienen 10 días donde ellos van a estar solitos. Es tiempo de aflicción, de creer sí o no de lo que Jesús le dijo es cierto. Porque es que miren, Jesús les dice no se vayan de Jerusalén, y empieza una persecución, empiezan a matar gente, entonces uno podría pensar, uy, Señor nos desamparó, yo mejor como que me voy de Jerusalén, ¿no? Entonces eso depende de su fe, de si realmente creyó las palabras de Jesús, si realmente cree que la palabra de Jesús es la palabra de Dios indefectible, que se cumple, como lo hemos visto hasta ahora, que se cumple, que todo lo que Él dice se cumple, ¿no? Pero mire que finalmente se dio el cumplimiento de la promesa, tal como lo advertido. Iremos a Hechos capítulo 2, ahí más adelante, Hechos capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 4. ¿12? 2. Está ahí mismo. 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, fíjense que ya ellos están en Jerusalén, están reunidos en un lugar que se llama el Aposento Alto, muy probablemente una casa muy cerca al templo. Estaban guardados ahí. Estaban confinados en un lugar muy parecido a lo que estamos hoy, ¿no? Están confinados ahí ellos y están unánimes juntos, y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, y obviamente están celebrando esta fiesta. Ellos están reunidos celebrando una fiesta, la fiesta de Shavuot, la fiesta conmemorando que Dios les entregó la ley. Dice que cuando llegó ese día, y de repente, ¿qué vino del cielo? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, fíjense que así como en la manifestación del monte Sinaí, donde se estaba dando la ley, en este lugar alto, que se llama el aposento alto, hay una manifestación muy parecida, un estruendo como de viento recio, lenguas repartidas como de fuego, que era el comentario de los rabinos en el Mishnah de la tradición oral, que se iban a manifestar 7 lenguas y 70 voces, 70 lenguas. 70 lenguas. 70 lenguas como de fuego, y que iban a venir y que esas voces iban a hablar a las naciones. ¿Y sabe qué pasa? Que ellos empiezan a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le dase que hablasen. Y entonces el estruendo hizo que mucha gente viniera. Es que mire, como hay tanta gente en Jerusalén celebrando la fiesta, ya hemos visto que a las convocaciones santas pues viene gente de todos los lugares. Gente de las diásporas, de la dispersión. Vienen de todos los municipios. Sí, sí, por decir algo en Chiquinquirá, ¿no? Hay una fiesta y van todos a la fiesta. Entonces, como había tanta gente en la fiesta de Jerusalén, y habían muchos judíos y prosélitos, pero también habían gentiles, todos los de la dispersión. ¿Se acuerda que hablamos que las tribus del norte, cuando fueron llevadas a Siria, se dispersaron y se mezclaron con todas las naciones? Entonces, de esos vienen muchos a la conmemoración, al hecho santo, donde están reunidos, y ven esa manifestación gloriosa y todos corren hacia allá, porque hay una manifestación evidente, así como cuando se echan fuegos artificiales, ¿no? Como dice que es un estruendo, es un estruendo, Miremos poderoso, a ver qué pasó, ¿no? Por ejemplo, Entonces, uno ve como por ahí cuando algo cae así raro. un rayo, un relámpago y un trueno, aquí se llamamos trueno eso, ¿no? Entonces yo creo que así tronó esa vez, ¿sí? Entonces, claro, la gente iría a ver qué había pasado. Uy, esa fue la única manera que el Señor hizo para que la gente se moviera a ver qué pasaba. Para escuchar llamar la atención Para de la llamar la gente. y atención. escuchar el mensaje de Dios ahí. Y que seguramente estarían leyendo ese éxodo donde estaban Hablando de ese acontecimiento en el pueblo que Dios sacó de Egipto. Vamos a leer lo que siguió pasando. Ahí en Hechos capítulo 2, versículos 5 hasta el 13, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos Galileos? ¿No son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos unos a otros, preguntándose qué quiere decir todo eso. Diciéndose unos a otros. Entonces, ¿de dónde vienen? Dice que de todas las naciones bajo el cielo. Pero ¿qué pasaba? Los escuchaban hablar en su propia lengua, ¿no? Y pensaban, bueno, ¿qué significará todo eso? Entonces, fíjense que el Señor dice: yo les voy a dar el poder del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Entonces, es la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Se los voy a dar para que ustedes sean testigos. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos hablando en otra lengua? Testificando de Cristo. Pues entonces ellos están oyendo el mensaje de salvación en su propia lengua. Para eso son las lenguas, ¿no? Para que vaya y hable de las maravillas de Dios. Entonces nos hablaron de las maravillas de Dios. Entonces, imagínense que ellos están escuchando este lenguaje, este mensaje. De todas las naciones viene. ¿Qué va a pasar cuando ellos regresen a sus lugares de origen? Pues le cuentan, exacto. También hablarán de esto a los demás. Miren cómo se riega eso. Eso es más poderoso que el COVID. Se contagia todo. Y se esparce. ¿No? Y se esparce. Entonces también hablará. Entonces fíjense que es como una especie de Torre de Babel, pero al revés. No, porque en la Torre de Babel los confunde para que ellos no puedan hablar entre sí. Y nadie entendió a nadie. Pero en la Biblia, pero en el Pentecostés viene el Espíritu para que el mensaje se entienda en todo lugar y en todas las naciones. Entonces, en ese momento, en lugar de dar la ley, Moisés entrega el Espíritu. En lugar de la ley, Dios entrega el Espíritu sobre ellos. En el Sinaí, o sea, en el monte Sinaí, ellos desesperaron porque Moisés tardaba 40 días y se hicieron un becerro. En ese acontecimiento, ¿se acuerdan? Que Moisés subió 40 días, entonces empezó a tardar, entonces le dicen a Aarón: no, entonces háganos un Dios porque Moisés no va a regresar. Y Aarón les hace un becerro y ellos empiezan a adorar ese becerro. Y cuando baja Moisés con la ley, vino juicio sobre ellos. ¿Y sabe cuántos murieron en ese juicio? Murieron 3,000 del pueblo por incumplir la ley. Por incumplir la ley murieron 3,000. Eso está en Éxodo 32:28. Pero después, mire lo que pasa acá. Después de entregar el Espíritu en un solo mensaje, Pedro en un solo mensaje hace que se conviertan y se bauticen. ¿Cuántos? Más de 3,000. 3,000. Ahí está, mírelo ahí en el 2:36. Siga ahí que está en el 2:36 al 41. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, porque ahí están juntos las tribus del norte y las del sur, están juntas, todo Israel, de los dos pueblos haré uno, dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es que mire, ¿por qué ellos se compungen con el mensaje de Pedro? ¿Por la elocuencia de Pedro? ¿Porque Pedro era muy buen orador? No, porque el Espíritu Santo está en Pedro. Y Juan capítulo 16, que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, cuando habla, son esos ríos de agua viva que el Señor dijo que correrían de todos los que creyeran en Él. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, da un mensaje y entonces ellos dicen, al oír eso se compungieron, ¿no? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos?
Y entonces él les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don Del Espíritu Santo. Esto es un multinivel espiritual, ¿no? Porque usted recibe y va, lleva y da y se multiplica. Entonces fíjense que no es un privilegio y no es pocos, es de todo el que cree. Entonces el que cree recibe el Espíritu Santo y va y se manifiesta, ¿no? Se manifiesta en él todo este poder. Y dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Imagínense, esa es la fiesta de las trompetas, que Dios está llamando al que llamare. Si usted escucha y acude, pues recibe esto mismo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces fíjense que así como en el monte Sinaí murieron 3,000 por no recibir la palabra, en como una manera de restitución, Pedro habla y se convierte en 3,000 de ese mismo pueblo, para gloria de Dios. Entonces, importante, ¿no? Entonces, obviamente uno dice, pero 3,000, es que uno a veces le habla a dos y uno cree, le habla a dos y uno es el que cree, pero Pedro habla y se manifiesta. Le habla a unos 100 y no cree, y ninguno se... Y se está lleno, porque está lleno, y mire, ¿sabe ¿sabe cuál es el problema? Que ser lleno del Espíritu Santo no se puede fingir, no es algo que se finja. Porque hay una manifestación evidente en ellos, hay un estruendo, viene el poder, ellos hablan en otras lenguas y dicen, oiga, estos no son galileos porque hablan en otros idiomas, ¿no? Entonces uno no puede fingir estar lleno del Espíritu Santo, debe estar lleno para que cuando el mensaje salga de su boca sea de verdad como ríos, un río de agua que brote para vida al que la recibe. Eso fue solamente Pedro que predicó. Solamente ¿Cuántos Pedro más predicarían y cuántos se convirtieron al Señor? Sí, porque eso aquí no está sino Juan un poquito. Lo que resalta es lo de Pedro nomás. Mire, y esto también estaba profetizado en Ezequiel 36 y en Joel 2. ¿Se acuerdan que estamos hablando de Joel 2? Que primero comió la oruga, el saltón, el revoltón y llegó hasta el reggaetón. Y después de esas cosas, Parece el reggaetón. después de haber comido y después de toda esa aflicción, dice, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Y es lo que Pedro ese es el mensaje que Pedro les está dando ahí en Hechos 2, versículo 16 al 21. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Ahora nosotros tenemos la misión redentora en nuestras manos, es nuestra responsabilidad. Pidamos ser bautizados con el Espíritu Santo para poder ser testigos con poder y poder transmitir el mensaje de salvación. Esa es la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué la dejamos para el día domingo y no la hicimos ni de miércoles a sábado? Porque Pentecostés es el primer día de la semana. Por eso es que ahora nos reunimos, por eso no celebramos el Shabbat, porque se transliteró Shabbat como sábado. Entonces muchos judíos aún guardan el Shabbat o el sábado, pero realmente guardamos el domingo por Pentecostés, pero realmente el día del Señor son todos los días, ¿no? Guardamos el domingo pues porque es el día de reunirnos como iglesia, pero realmente mire que la iglesia
se está dando como el tiempo del primer siglo. En el primer siglo, ustedes empiezan a leer todo el libro de los Hechos, pues la iglesia era en las casas, ¿no? En la casa de Cornelio, en la casa de, bueno, de X, de Y, se reunían en las casas, adoraban al Señor y se manifestaban y la gente creía y era bautizada y se movían los dones del Espíritu y era gente sanada y gente era liberada de demonios y se predicaban en otras lenguas y se hacían manifestaciones del Espíritu. Como en el primer siglo, nosotros otra vez, la iglesia volvió a las casas. Está la iglesia otra vez reunida en pequeños grupos en las casas y se está predicando con poder. Y mire, uno ve, mire Facebook, la policía arrodillada clamando, los doctores orando, adorando a Dios. Hace mucho tiempo que no había una manifestación tan poderosa de la gente queriendo agradar a Dios, buscando a Dios. Porque la iglesia está cumpliendo el propósito, se está manifestando, la gente está reunida, está asustada y están esperando ese día de expiación. La advertencia ya vino. Está viniendo, están sonando las trompetas y la gente está escuchando el mensaje, como en el primer siglo. Entonces pida con lo que está pasando ahorita. Entonces la gente está confinada en sus casas y no hay manera de reunirnos. Nos reunimos por internet, estamos unidos en un solo espíritu y Dios se está glorificando. Entonces pidamos la llenura del Espíritu Santo, pídala allá donde usted está, si está reunido con su familia, pues mire a su hermano, mire a la persona que tiene a su lado y mire que ese es el resultado de lo que Dios ha hecho en él. Ese es un espejo para que usted vea la gloria de Dios, para que usted vea que Jesús resucitó, que la manifestación de él es verdadera, que es legítima, que nosotros estamos siendo cumplimiento también de la palabra. Nosotros somos Hechos 29, 30, 31, se está escribiendo la escritura. Entonces que el Señor nos ayude, vamos a orar. Terminamos orando, que el Señor les bendiga, que les permita, dice Jeremías 31, 31, léelo por favor. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con las dos casas. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Bueno, y sigue hablando, es hermoso esas porciones de los profetas, pues obviamente están hablando de este cumplimiento que ya se estaba hablando desde, dice que hasta el 34. Perdón, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Pienso que este es un buen tiempo para pedir esa llenura, para que venga el Espíritu sobre el que no ha venido. Porque no, mire, ¿qué pasó con Pedro, por ejemplo? Pedro había creído en Jesús, le hice la manifestación más alta que cualquier persona pueda decir. ¿Quién dice la gente que soy? Pedro es el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Él está creyendo en Jesús, pero él sigue siendo cobarde. Porque cuando Jesús dice, mire, me van a matar, me van a capturar, me van a azotar, y Pedro le dice, no te acontezca esto. Entonces, aunque me fuera necesario, yo iría hasta la muerte contigo, yo nunca te voy a negar. Entonces Jesús le dice, vea, la verdad es que usted sí me va a negar. Esta misma noche, antes que cante el gallo, usted ya me ha negado 3 veces, ¿no? Pero ese mismo que negó a Jesús, después de que viene el Espíritu Santo, se para delante de toda esta gente, y más adelante lo ven en el libro de los Hechos, se va a parar aún de frente al Sanedrín y les va a decir, acusarlos a ellos, ustedes mataron a Jesús, pero Él resucitó para la gloria de Dios. Es que hace que un hombre cobarde tenga ese poder de salir y hablarle a más de 3.000 y que 3.000 crean en Él. Pues el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos ese poder del Espíritu Santo, nos da a veces vergüenza compartir o no hablar porque no tiene como esa convicción. Aunque se le mueven las entrañas y la palabra sí ha hecho en su exterior, usted no se siente capaz de hablar. Pero dice ahí que en el postrer tiempo, cuando haga el nuevo pacto, cada uno le conocerá.
porque va a venir el Espíritu Santo y le recordará todas las palabras que Jesús ha dicho, por eso habla de esa manera. Y nosotros tenemos que pedir esa llenura para que, como Pedro, cuando hablamos, pues la gente realmente sea impactada, no solamente por nuestra palabra, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces oremos, dando gracias a Dios, porque estos días han sido de verdad de mucho, creo que hemos avanzado mucho en el conocimiento de Dios y de la cultura judía, que nos permite entender más aún quién es Jesús y por qué Jesús está hablando como habló y haciendo el cumplimiento de lo que está haciendo. Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias porque tu palabra es, Señor, la verdad, y tu palabra es indefectible, Señor. Tu palabra se cumple como quiera. Todo lo que tú has dicho, Señor, ha sido cumplido, Señor. Entonces nosotros clamamos delante de ti para que tu Espíritu venga sobre nosotros. Nosotros ya creímos, Señor, en ti, hemos recibido tu palabra, hemos sido limpiados por tu sangre, nos estamos limpiando de la levadura, Señor. Creemos que tú resucitaste como la fiesta de las primicias. Ahora llénanos, Señor, de tu poder, llénanos de tu espíritu. Ven sobre tu pueblo, Señor, ven sobre los que están conectados, Señor, sobre los que anhelan compartir tu palabra y sienten que no son capaces. Llena, Señor, ese vacío. Ven, obra con poder, Padre Celestial. Te lo pedimos para que la gloria manifiesta tuya sea mayor, Señor. La postrera sea mayor que la primera, Señor. Como en los tiempos del primer siglo, obra, Señor, obra, llénanos. Manifiéstate gloriosamente sobre nosotros. Obra, mi Padre, ven sobre el que está dispuesto, Señor, sobre el que abre su corazón, y sobre el que cree realmente que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Obra con poder, mi Señor, obra, mi Padre, obra, Señor, sobre cada uno. Ven sobre las familias reunidas, ven sobre los que están dispuestos. Nosotros estamos reunidos como tu pueblo, como el cuerpo de Cristo. Úsanos, Señor, úsanos, que este conocimiento que nosotros hemos recibido en esta semana sea vida, Señor, para que nosotros tengamos la herramienta, como dice el apóstol Pedro, de presentar defensa con mansedumbre cuando nosotros pidan razón de nuestra fe, Señor, que cuando nosotros manifestemos, Señor, las bases de nuestra fe, nosotros podamos hablar con el poder de tu Espíritu. Obra, Señor, llena, quita la duda, Señor, quita la incertidumbre, quita todo lo que no es tuyo, Señor, lo que ha venido en la oscuridad a dañar nuestra fe, Señor, lo que se ve, las noticias, la palabra de los hombres, que es contraria a tu palabra, Señor. Ayúdanos a derribar todo argumento, toda altivez, Señor, de la levadura, en contra del conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos a más bien ser los que damos ese conocimiento, Señor. Ayúdanos a llevar la doctrina tuya, que no es tuya sino del Padre, Señor, la verdadera doctrina, porque tú, Señor, resucitaste y nos enseñaste, le diste a los apóstoles lo que ellos nos dieron, que recibieron, que los 40 días que tú les diste de tu doctrina, ellos la traspasaron a nosotros. De la misma manera, ayúdanos a recibir tu palabra como el mandamiento santo, el mandamiento de vida, Señor, el mandamiento que produce vida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, glorifícate sobre cada uno de los que se conectan, Señor. Yo pido que tú obres sobre Simon, Señor, sobre este varón que dispone su vida, su casa, sus recursos, sobre Nubi, Señor, sobre sus hijas. Tú dijiste que eso era para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra descendencia, que nuestros hijos profetizarían, que tendrían visiones, se manifestaría la gloria tuya, Señor. Sabemos que la profecía de este tiempo es testificar de ti. Entonces, que estos niños que se levantan sin temor entren, Señor, a los lugares, como dijo el profeta Joel, que entraran a los lugares como ladrones, Señor, para predicar tu evangelio, que no le tienen temor a nada, sino que pasan por encima de toda adversidad. Ayúdanos a ser como ellos, Señor, porque tú lo prometiste, tú lo profetizaste y nosotros lo creemos. Nosotros creemos que tu palabra es la verdad, que tu palabra se cumple. Entonces, obra, úsanos,
úsanos, bendice la vida de don Medardo, doña Irene, Señor, úsalos grandemente como columnas de la iglesia para que otros vengan y beban también de lo tuyo, Señor. Bendice a Clarita, bendice a Pilar, a Andrés, a su hijo, Señor, úsalos también como columna y baluarte de la verdad, úsanos como la iglesia, Señor. Bendice a todos los que están conectados, a María T, a Álvaro, a Javier, a Erika, Señor, a los que se han conectado, a la familia Rubia, a sus hermanos, Señor, levántalos también, Señor, dales más de ti, que sea tu espíritu sobre ellos, Padre Celestial. Obra con poder, Señor, obra con poder. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que si pedimos algo conforme a lo que tú nos has dicho, tú lo harás, Señor. En ese nombre nosotros oramos, en ese nombre te glorificamos y te damos gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que se conecta, Señor, bendice a cada uno de los que se dispone, Señor, los que verán a futuro este video, Señor, que no están conectados, bendícelos, Señor, como tú oraste en Juan capítulo 17, no solamente oro por los que por estos, sino por los que creerán por estos. Entonces bendice, Señor, grandemente, úsanos. Sé, Señor, el Espíritu en nosotros, el Espíritu de poder, para que seamos testigos de tu gloria. Muchas gracias. Dios les bendiga. Estaremos en contacto. Creo que volvemos a tener estudio el miércoles, si Dios permite. Ahí estamos en contacto. Y que ustedes sean llenos de su Espíritu también para ser testigos y sean usados por Él grandemente con poder para la predicación del Evangelio.